El libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo número 16. Jueces 16, 19. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Queremos hablar en esta noche bajo el tema, en esta mañana, bajo el tema anestesia. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno y fiel. Te pido en esta hora que puedas hablar a nuestra vida y puedas hablar a nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu voz. Háblanos, por favor, confróntanos, corrígenos si es necesario, pero que podamos una vez más ser edificados y bendecidos a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y vamos a hablar sobre el tema anestesia. Usted quizá ha escuchado esta palabra, especialmente cuando van a operarse. Yo me he operado 6 veces y antes de cada operación me ha tocado ponerme una anestesia. Hay diferentes tipos de anestesia. Hay una anestesia que es la más común, es la anestesia general, que lo que hace esta anestesia o este medicamento en tu cuerpo, o este líquido, es que te duerme. Por lo tanto, tú no vas a sentir dolor. Te pueden estar quitando un hueso, rompiendo algo y tú ni te vas a dar cuenta ni te vas a enterar hasta que pasa el efecto de la anestesia. La operación más difícil que yo tuve fue cuando yo me partí la tibia, que es la espinilla derecha. Y yo recuerdo que me tuvieron que operar, Jerry, para ponerme una varilla allí. El problema es que gracias a Dios que yo no había ido a YouTube a ver cómo era esa operación. Yo fui después, porque me dolía. Yo dije, ¿qué fue lo que me hicieron ahí? Déjame ir a ver cómo es que es. Pero yo no sentí nada hasta que se acabó la anestesia. Empecé a gritar porque ya había pasado la anestesia y me di cuenta cómo era la operación. La operación era que te abrían la rodilla y te metían con un martillo, a martillazo limpio, la varilla por ahí para adentro. Ahí yo entendía por qué me dolía tanto. Esa varilla había entrado por ahí para arriba y había lastimado muchas cosas. Pero era necesario en ese momento para poder corregir el problema que yo tenía en ese momento. Ahora bien, el tema de hoy, anestesia, escuche bien. Quisiera comenzar con una historia del secreto del niño peleonero, un niño que en la escuela estaba siempre fronteando y buscando pelear con todo el mundo, y él tenía un secreto. En la escuela había un niño peleonero al que todos le tenían miedo. Pero su gran secreto no radicaba en que era ni muy bravo, ni muy valiente, ni muy fuerte, sino en que tenía un hermano mayor bastante grande. Por lo tanto, él podía ser guapetón porque él no andaba solo. Y cuando alguien venía, le decía, yo soy hermano de ese que está ahí. Y de esa manera, la fuerza de este niño dependía de la fuerza de su hermano. Quiero comenzar con esta historia porque a lo largo de la Biblia vemos muchos hombres que pudiéramos decir que son superhombres, pero ¿qué era de diferente ellos a nosotros? ¿Qué los hacía especial a ellos? ¿Que tenían capacidades súper terribles? No, pero es que ellos dependen de una fuerza mayor. Por lo tanto, los cristianos no es que somos más valientes, no es que somos más fuertes, es que dependemos de alguien que es fuerte,
Y nuestra fuerza depende de Dios. ¿Cuántos tienen la fuerza en Dios? Así que nuestra fuerza depende de Dios. La historia bíblica que yo acabo de leer, el versículo, usted conoce la historia muy bien. Dios me acompaña, porfa. Y es de Sansón, escuche bien. Sansón no era cualquier niño. Cuando nació no era... Bueno, mi garganta hoy me está... Dame un segundito. Por favor, discúlpeme. Déjamela aquí, por si acaso. Sansón no era cualquier persona, sino que desde el vientre de su madre lo habían separado como un consagrado, como una persona con un propósito, el cual tenía una fuerza sobrenatural. Y a diferencia de lo que la gente piensa, la fuerza de Sansón no dependía de sus molleros. Si yo le dijera a usted, a los niños o a alguno de ustedes, dibújeme a Sansón, muchos de ustedes me lo dibujarían con unos molleros bien fuertes. Pero no eran unos molleros muy fuertes los que él tenía. Era una fuerza que sí era sobrenatural, pero no porque era una fuerza física, era una fuerza que Dios le había dado. Pero como siempre, cuando Dios tiene planes con alguien, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Yo creo que usted entienda esto. El enemigo no se va a quedar celebrando que usted está buscando de Dios. El enemigo no se va a quedar celebrando que usted está acercándose a Dios. El enemigo no se va a quedar celebrando que usted está lleno de Dios y que su familia está unida y que usted está contento. El enemigo va a tratar de buscar la forma, de buscar la manera de aplicarte lo que hoy queremos llamar una anestesia espiritual. Podemos estar aquí y estar anestesiados. Podemos estar aquí y estar dormidos espiritualmente. Y el problema de la anestesia es que la anestesia afecta a todos los sentidos de nosotros. Afectan nuestros ojos. Dejamos de ver a Dios, aunque estamos aquí. Afecta a nuestros oídos. Dejamos de escuchar a Dios, aunque estamos aquí. Afecta a nuestra boca. Dejamos de hablar de Dios y de hablarle a otro Dios, aunque estamos aquí. Dejamos de adorar a Dios. Y el enemigo muchas veces trata de provocar en nosotros una anestesia. Trata de dormirnos para que no nos demos cuenta de las cosas que estamos perdiendo. Trata de dormirnos porque una persona dormida es una persona que sus defensas están bajas. Y tenemos que tener cuidado con la anestesia. Dice el versículo que leímos que Sansón se durmió en las rodillas de Dalila, pero este proceso no era de la noche a la mañana. Dalila llevaba tiempo tratando de anestesiarlo. El enemigo no te va a anestesiar de la noche a la mañana, él va a empezar poco a poco. Cuidado. Va a empezar con un desánimo. Va a empezar poco a poco a tratar de debilitarte. Poco a poco a tratar de quitarte el deseo de orar. Poco a poco a quitarte el deseo de leer la Biblia. Poco a poco, no es rápido. Y como es poco a poco, hay gente que no se da cuenta. Como es poco a poco, hay gente que no se da cuenta de que ya no sienten la misma pasión de antes. De que ya no tienen el mismo deseo por Dios de antes. De que ya no tienen la misma alegría de antes. Porque poco a poco los han anestesiado. Y Sansón poco a poco fue perdiendo la fuerza. Y cuando habla de fuerza espiritual. Antes soportaba la tentación de Dalila, pero poco a poco Dalila lo fue debilitando. Hasta que un día Sansón, desde pequeño, tenía voy a hacerlo para beneficio de los que no saben la historia. Sansón tenía un secreto, y es que era nazareo. Y el nazareato de Sansón se caracterizaba por tener una cabellera larga, y ahí estaba el secreto de su fuerza. El secreto de la fuerza de Sansón estaba en su pelo largo.
Y lamentablemente se fue descuidando. Escuche bien, cuidado con los descuidos. Cuidado con los descuidos. Porque nos vamos descuidando y cuando venimos a abrir los ojos, ¿saben lo triste de los descuidos? ¿Saben lo triste de la anestesia? Que nos insensibiliza. Y el problema más triste de esto es que dice la historia bíblica que Dios se apartó de Sansón, pero Sansón no se dio cuenta. Estaba tan anestesiado, estaba tan adormecido, que no se dio cuenta cuando Dios se había apartado de él. Y el enemigo no puede detenerte, pero puede anestesiarte. Hay mucha gente que el enemigo no los va a poder detener, pero los va a poder hacer dormir para que ellos piensen que todo está bien, para que ellos piensen y los va a poner cómodos. ¿Sabe por qué se quedó dormido Sansón? Porque estaba cómodo. Yo no me duermo si no estoy cómodo. Entonces, hay que tener cuidado con la comodidad, porque a veces estamos tan cómodos. Nos sentimos tan, bajamos las defensas porque estamos tan cómodos que lamentablemente descuidamos nuestra relación con Dios. Y las fuerzas sobrenaturales que Dios le había dado a Sansón se apartaron de él. Y Satanás está buscando mucha gente para anestesiarlo. ¿Sabe algo? Hay gente que lleva años anestesiado espiritualmente. Hay gente que lleva tiempo dormido. Dios quiere hacer cosas grandes. Y ellos lo saben, pero hay algo que no les permite despertar. Pero Dios viene con este mensaje como una alarma. Para que el que pueda estar quedándose dormido se despierte. Para que el que pueda estar quizás quedándose cómodo reaccione a tiempo. Escucha bien. Reacciona antes de que pierda lo más preciado. Reacciona antes de que el enemigo te robe lo más preciado. Que le voy a decir un secreto por si usted no lo sabía. Lo más preciado que Sansón tenía no era su cabellera. Lo más preciado que Sansón tenía no era su fuerza. Lo más preciado que Sansón tenía era la presencia de Dios. Y es bien triste que por un descuido perdamos lo más preciado. La anestesia espiritual ocurre cuando permitimos que personas, escuche bien, hábitos o deseos que tenemos que son contrarios a Dios apaguen nuestra sensibilidad. Y antes escuchábamos la voz de Dios, pero ahora hace tiempo que no la escuchamos. Y antes éramos muy apasionados por Dios, pero es como que ese fuego se está apagando y se está debilitando. Y la anestesia, yo no sé, mire, la primera vez que yo me operé, hoy estaba hablando de operaciones, perdónenme, a los 6 años yo recuerdo que me salió una masita en la espalda y me fueron a operar. Yo estaba muy nervioso. Y yo le dije a mami, yo no me voy a quedar dormido. Y el doctor me dijo, deja que yo te ponga esta anestesia. Y yo estaba haciendo fuerza para no quedarme dormido. Hasta que empecé así. Y empecé a escuchar a la gente bien lejos. ¿Qué quiere decir? Que mi capacidad de escuchar se fue alejando. Estaban cerca de mí, pero empecé a escuchar las voces bien lejos. Hasta que todo quedó en silencio y no escuché nada más. Si estás escuchando a Dios lejos, acércate, porque después de escucharlo lejos es que no lo escuches. Y nosotros somos lo suficientemente sabios para saber qué cosas en nuestra vida están apagando la voz de Dios. No tiene que venir un profeta a decirte lo que tú sabes que está apagando la voz de Dios en tu vida. No tiene que venir alguien a decirte lo que está apagando el fuego de Dios en tu vida. Tú sabes si son amistades, tú sabes si son personas, tú sabes si son hábitos, lo que están apagando y lo que están deteniendo. Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y no te puedes quedar de brazos cruzados, permitiendo al enemigo que robe lo que Dios te ha dado. ¿Sabe algo? Después que el enemigo te duerme, él te duerme para robarte. Y empieza a robar tu matrimonio y tú no te das cuenta. Y empieza a robar los dones que Dios te ha dado y tú no te das cuenta. Empieza a quitarte cosas, tu fuerza, tu pasión, y tú no te das cuenta. Sansón, como le dije ahorita, desde el vientre tenía un llamado y una fuerza única. Era consagrado.
hay una unción, pero escuche bien, jóvenes, Dios te ha dado una unción tremenda, te felicito, cuídala. Porque hay gente que Dios le ha dado depósitos, pero no los están cuidando. Sansón no cuidó la unción que Dios le había dado. Sansón no veló por lo que Dios le había dado. Porque usted lo sabe, porque si lo hubiera velado no se lo hubieran quitado. Porque si lo hubiera velado no lo hubiera perdido. Pero comenzó a escuchar voces ajenas. Pero comenzó a pasarse con gente que Dios le había prohibido que se pasara. No te enamores de este pueblo, no te enamores de estas mujeres. Y lamentablemente comenzó a hacer alianza y comenzó a conectarse con gente que le estaban apagando su fuego. Yo simplemente vengo con este mensaje de parte de Dios hoy a decirte que tenemos que despertar. Que tenemos que despertar y hablarle con autoridad a aquellas cosas que nos quieren apartar de Dios y decirle hasta aquí. Dalila, hasta aquí. Y cuando hablo de Dalila no hablo literalmente de una mujer, hablo de cosas que nos están durmiendo, de cosas que nos están entreteniendo, de cosas que nos están desviando y están haciendo de que ya no tengamos las mismas prioridades que teníamos antes, de que ya no tenemos la misma pasión que teníamos antes. Y yo quiero decir algo, hermano, lo que no se busca y lo que no se cuida se pierde. No porque usted lleve 20 años de convertido, usted no va a perder la unción. No porque usted sea el presidente, ni porque yo sea el pastor, puede que no pierda la unción. Yo puedo ser apellido Toro y puedo perder la unción. No importa el apellido que usted sea, si usted no se cuida, usted lo va a perder. No importa de qué familia sea y qué posición tenga. Si usted no cuida lo que Dios le ha dado, usted lo puede perder. Y Dios nos llama hoy a una alerta. No podemos permitir que el enemigo nos anestesie. No podemos permitir que el enemigo nos duerma y que dejemos de pelear por nuestros hijos en oración. Que dejemos de pelear por nuestra casa en oración. Que dejemos de pelear por nuestra familia. No, nos vamos a levantar, nos vamos a sacudir y nos vamos a despertar. ¿Cuántos dicen amén? Dalila representa lo que seduce, lo que entretiene y lo que anestesia. Todos tenemos una Dalila en nuestra vida. Todos aquí, el pastor también, tenemos algo que nos está tratando de desconectar. Tenemos algo que nos está tratando de dormir. Tenemos algo que nos está tratando de desenfocar y de entretener. Tenemos que reaccionar. Y lo digo con mucho temor y temblor, pero también lo digo con mucha urgencia al liderato de esta iglesia. Los líderes aquí tenemos una responsabilidad mayor. Y no podemos estar dormidos espiritualmente, tenemos que velar. Porque aunque yo sea el líder, yo puedo perder lo que Dios me ha dado. Necesitamos cuidar y velar. No porque yo sea el hijo de Benito Toro, yo me voy a salvar. Yo tengo un padre pastor o un tío pastor o no sé. No, es mi responsabilidad hacer la parte que me corresponde. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante Dios. Hermano, el enemigo no está jugando. Usted y yo podemos cogerlo a chiste, pero el enemigo no está jugando. Mientras yo me quedo dormido, el enemigo me roba muchas cosas. Y cuando yo venga a abrir los ojos, voy a decir, ¿y dónde está esto? Lo perdí. ¿Y dónde está que yo lo perdí? Porque permití que el enemigo me durmiera. Dalila insistió en saber su secreto. Comenzó a presionar a Sansón continuamente. Y Sansón fue cediendo poco a poco. La anestesia no mata, la anestesia adormece. Ese es el problema, que como adormece parece indefensa. Porque no te mata, pero te adormece. Y dormido no te puedes defender. Dime cuál es la defensa de alguien que está dormido. ¿Cómo se defiende alguien dormido? ¿Cómo se defiende? Allá yo dormido con la anestesia de la operación, me metieron un martillazo y yo no me di cuenta. Porque aquel que ha sido anestesiado, lamentablemente el enemigo comienza a robarle cosas y no se da cuenta. ¿Y qué significa, pastor, esto de adormecimiento? Bueno, te hace pensar que estás bien. Ya no estás orando como antes, pero eso está bien, no hay problema. Ya no estás yendo a la iglesia como antes, pero no hay problema, sigue así. Y te están meneando. Hay gente que los están meneando en una hamaca. Ay, quédate dormido, duérmete. Quédate dormidito, ay, qué chévere. Duérmete, niño, duérmete ya.
Ya no está yendo a la iglesia como antes, pero no hay problema, sigue así. Ya no siente deseo de ayunar ni de orar, pero tranquilo. Sigue así, eso es lo que dice el enemigo, cuidado. Ya no estás adorando como antes, pero no hay problema, tranquilo. Ya no ora, ya no es la vida, pero tranquilo, vas bien. Eso es lo que hace la anestesia. Pensar que estamos bien cuando en realidad estamos dormidos y estamos perdiendo lo que Dios nos ha dado. Ejemplos modernos de anestesias hoy. Entretenimiento excesivo. Y voy a hacer una aclaración aquí. Al pastor es el primero que Dios le está hablando. Yo no creo en hablar para allá y que yo no me lo aplique. O yo digo, Dios, dame una palabra que me ministre a mí primero. Porque aquí todos tenemos la misma responsabilidad. Y a veces el entretenimiento no es malo, pastor, es pecado entretenerse, no es pecado entretenerse. Pero cuando yo solamente me entretengo y ya no tengo tiempo para las cosas de Dios, ahí es el problema. Usted se puede entretener, pero no puede vivir entretenido sin orar y sin hacer lo que tenga que hacer, porque en el entretenimiento se anestesia. Relaciones tóxicas. ¿Qué son relaciones tóxicas? Relaciones que tú sabes que no te convienen. Pastor, ¿cómo yo sé que no me convienen? No te invitan a hacer cosas que a Dios le agradan. Lo que te invitan es a alejarte, lo que te invitan a desconectarte. No es que vas a ser enemigo del que no sea cristiano, pero no tienes que practicar lo que ellos practican. En vez de que ellos te inviten a otro lugar, invítalos tú a la iglesia y haz la diferencia en la vida de ellos. Otra cosa que nos duerme, pecado no confrontado, no confesado y confrontado. Aquí en la iglesia no hay gente perfecta, pero el que aquí le falla a Dios siente un susto y tiene que ir delante de la presencia del Señor a decirle, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Me descuidé, por favor, perdóname. Fui negligente, por favor, perdóname. Pero si yo me acomodo a pecar y eso no es nada, a pecar y no hay problema, estoy anestesiándome. Y otro que nos anestesia, el orgullo y la autosuficiencia. Donde yo estoy pensando, no, yo no necesito. Cuidado con el orgullo. ¿Sabe algo? El enemigo va a tratar de arruinarnos. ¿Cómo nos arruina? Tratando de hacernos dormir, como le dije ahorita. Después que logra que yo me duerma, comienza a quitarme las cosas que yo tenía. Después que logra que yo me duerma, comienza a quitarme la oración. Comienza a quitarme la palabra. Comienza a quitarme el ayuno. Comienza a quitarme el congregarme. Y cuando yo vengo a ver, me puede quitar mi matrimonio. Me puede quitar mis hijos. Y yo durmiendo y no me doy cuenta. ¿Sabe algo, iglesia? Tenemos que pedirle a Dios, Señor, no permitas que yo me conforme. ¿Sabe algo? Es bien fácil en este tiempo conformarnos, hermano. Yo soy uno. Conformarnos es bien fácil. Conformarnos. Tenemos una agenda tan ajetreada. Pero no permita que nunca cae en tu mente, caiga el hecho de conformarte. Hay síntomas de una vida anestesiada. ¿Sabes cuáles son los síntomas de una vida que está el enemigo tratando de anestesiar? Pérdida de discernimiento espiritual. Dificultad para orar, ayunar y recibir la palabra. Confianza en la propia fuerza y no en la de Dios. Apatía por lo que agrada a Dios. Apatía por lo espiritual. Indiferencia. Me es indiferente si siento a Dios hoy o no. Me da lo mismo. Me es indiferente si oro o no. Me da lo mismo. Cuidado. Este mensaje no es un mensaje para poner dedo y señalar quién está bien y quién está mal.
Este es un mensaje para que como iglesia todos, empezando por el pastor, nos despertemos. Y que el enemigo no robe lo que Dios quiere hacer. Mire, así como Sansón, Dios ha depositado en su vida cosas grandes, cosas hermosas. Aquí hay gente que Dios los utiliza de diferentes maneras. No todos nos utiliza de la misma manera, de diferentes maneras, pero son de bendición con las diferentes maneras en que Dios los utiliza. El enemigo no le conviene que tú estés despierto. Al enemigo le conviene una iglesia dormida, una iglesia cómoda, una iglesia indiferente, una iglesia que le dé lo mismo. Pero no, yo me rehúso, yo no sé usted, yo me rehúso a ser un cristiano indiferente. Yo me rehúso a ser un cristiano que me dé lo mismo todo. Yo me rehúso a conformarme. Yo quiero despertar. Yo quiero oír la voz de Dios. ¿Alguien quiere oír la voz de Dios? Yo quiero ver lo que Dios quiere que yo vea. Yo quiero hablar lo que Dios quiere que yo hable. Yo quiero que mi boca no se calle para adorarlo. Hay gente que el enemigo ha anestesiado su boca y no pueden abrir la boca. Pero rompe el silencio, rompe el silencio, rompe el silencio. Vuelve a abrir tu boca, vuelve a abrir tu boca, vuelve a abrir tu boca. Sansón se durmió. Pero ¿sabes lo que me encanta? Que la historia no termina allí. Porque Dios, cuando Dios ve a alguien diferente, Dios no dice, pues olvídate, nadie te mandó a quedarte dormido, allá tú, resuelve tú. No, Dios dice, voy a buscar la manera de despertarlo. Voy a buscar la manera de despertarlo. Y a veces permite un quebranto para que yo despierte. Y a veces permite una enfermedad para que yo despierte. Y a veces alguien me sacude para que yo despierte. Señor, si ves que me estoy quedando dormido, usa lo que tengas que usar, pero despiértame. Alguien. Que me dice, Señor, despiértame. Despiértame, Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo le he dicho antes, yo tengo un sueño bien pesado. Literal. Ay, se pueden matar 3 al lado mío, yo no me di cuenta. Suenan las alarmas y yo digo, la alarma conmigo no es. Pero espiritualmente no podemos hacer así. Yo no puedo espiritualmente escuchar la alarma del Espíritu y apagarla. Yo no puedo espiritualmente escuchar la alarma del Espíritu que me está diciendo reacciona y apagarla. Tengo que reaccionar. Tengo que despertar. Lo que me encanta de Dios es que Dios no me deja dormido. Escuche bien, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero te va a despertar. Te va a despertar. A pesar de que Sansón falló, sí falló. Pero la gracia de Dios te alcanza en la caída. La gracia de Dios te alcanza en el sueño. Y Dios comenzó a tratar con Sansón. Le quitaron los ojos. Perdió los ojos, es verdad. Le quitaron la cabellera primero, como ya usted lo había escuchado, que le habían dicho al principio. Perdió la fuerza. Pero ¿saben lo que no perdió? La confianza en que Dios lo podía restaurar. Y sin ojos, y sin fuerza, y sin cabello hizo una oración. Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Señor, estoy dormido, pero acuérdate de mí. Señor, me descuidé, pero acuérdate de mí. Y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Señor, acuérdate de mí. Ay, 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 ay. Señor, estaba dormido, pero acuérdate de mí. Ya voy terminando. El versículo 28.
está Sansón sin ojos, sin fuerza, sin cabello. Y dice la Biblia, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te lo ruego. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te lo ruego. Fortaléceme, te lo ruego. Es verdad que ya no tengo la misma fuerza. Es verdad que ya no tengo la misma pasión. Es verdad que ya no tengo la misma entrega. Pero por favor, devuélveme la fuerza. Devuélveme la fuerza, devuélveme la fuerza. Y Dios no ignoró la oración de Sansón. Ay, Dios no ignora las oraciones. Ese animal Dios no las ignora. No importa cuán dormido yo pueda estar. No importa cuán anestesiado yo pueda estar. Si yo clamo, Él me oye. No importa cuánto tiempo lleve dormido, si clamo, Él me oye. No importa cuánto tiempo lleve anestesiado, si clamo, Él me oye. Espíritu de Dios. Termino, pero escuche bien. ¿Qué cosas hoy están apagando tu fuego? ¿Qué cosas hoy están anestesiando tu vida? Tienes que llamarlas por el nombre. Ahorita hablaba con Negro que me daba una palabra y Negro me decía: pastor, con el enemigo no se negocia, hay que darle una orden. Con Dalila no se negocia, hay que darle una orden. Con Dalila no se negocia, hay que darle una orden. Y decirle: hasta aquí. Me robaste, pero hasta aquí. Me debilitaste, es verdad, pero hasta aquí. Me desenfocaste, pero hasta aquí. Porque hoy yo voy a llamar y voy a clamar: Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Y después del Señor, acuérdate de mí, Dios se va a manifestar. El pecado a veces nos anestesia. Porque el pecado gusta, porque el pecado agrada, porque el pecado tienta, porque el pecado seduce y nos anestesia. El mundo también nos anestesia. ¿Por qué? Porque el mundo nos engaña, porque el mundo nos aparta y porque el mundo nos desanima. Y lo tercero que nos anestesia son las dudas. Las dudas me anestesian. Porque dejo de pensar que Dios lo puede hacer. Pero mire eso. Sansón sin ojos. Cuando no tengas algunas cosas, mire, Sansón perdió. ¿Qué perdió? Que ya le dije, ¿qué perdió Sansón? Los ojos, la cabellera. Pero el enemigo se olvidó de quitarle la voz. Con lo que te queda, clama. Con lo que te queda, grita. Con lo que te queda, haz algo. No tengo la cabellera, pero voy a gritar. No veo nada, pero voy a gritar. Y Dios me va a escuchar. Es verdad que ya no tengo los ojos. Es verdad que ya no tengo la fuerza. Es verdad que ya no tengo la cabellera, pero todavía me queda la voz. Y con lo que me queda voy a llamar a Dios. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Me gusta porque Dios tiene una respuesta para cada anestesia. Le dije que hay tres anestesias principales: el pecado, el mundo y la duda. Y Dios tiene una respuesta para cada anestesia. Número 1, el pecado. ¿Cuál es el antídoto de Dios para la anestesia del pecado? La sangre de Cristo que te limpia de todo pecado.
para el mundo. ¿Cuál es el antídoto de Dios para vencer la anestesia del mundo? El Espíritu Santo, que te ayuda en tu debilidad, que te llena y te da la sabiduría. Y para la anestesia de la duda, el antídoto que Dios nos ofrece es la palabra, que es la que produce fe en nosotros. Mientras Sansón estaba allí sin ojos, sin pelo y sin fuerza, clamó y dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Sabe cuándo fue que Sansón dijo eso? Sansón comenzó a tocarse la cara y vio que el pelo estaba creciendo de nuevo. Ahí no había espejo, yo no creo que ese tiempo había espejo. Pero Sansón comenzó a tocarse la cabeza y vio que, espérate, ya no estoy calvo. El pelo está creciendo. Lo que el enemigo no se da cuenta es que te dejó calvo, pero el pelo va a volver a crecer. El pelo está creciendo y lo está ignorando, pero va a volver a crecer. ¿Y sabes algo? Cuando Sansón tocó que el pelo estaba creciendo, recordó el Dios que lo había llamado. Y dijo: Señor, acuérdate. Yo no sé si alguien necesita decirle a Dios: Señor, acuérdate. Señor, acuérdate. Pero iglesia, Dios nos está llamando. Esto no es un llamado hoy para algunos. Este mensaje es para la iglesia. Iglesia manantial de vida. No podemos permitir que nos anestesien. Hay un espíritu que nos está llamando. Que volvamos a despertar. Que si alguno de nosotros se había descuidado, vuelva a clamar: Señor, acuérdate de mí. Que si alguno de nosotros se había debilitado, vuelva a clamar: Señor, acuérdate de mí. Que si alguno de nosotros se había descuidado en una área, vuelva a clamar: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Devuélveme la fuerza. Devuélveme la fuerza. Ay, 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 ay. Si has perdido fuerza, hoy Dios te devuelve la fuerza. Si has perdido fuerza, hoy Dios te devuelve la fuerza. Yo quiero hacer un llamado al altar.